Aquel instante quedó grabado a fuego en mi memoria. Regresaba de mi primer respiro vacacional en Lustros, y al llegar a mi hogar me encontré inmóvil ante el umbral. El cerrojo era otro, y un papel sentenciaba: aquí no se te quiere. Mi refugio, mi sangre. ¿Y ahora qué? Solo supe que no me rendiría sin más. Aún evoco ese día con una nitidez dolorosa. El autobús de enlace me dejó frente a mi casa tras un trayecto de un par de horas desde la estación. Aboné el importe al conductor, quien con gentileza me ayudó a bajar mi pequeña maleta. El cuerpo acusaba el cansancio del viaje, pero mi ánimo estaba sereno. Mis primeras vacaciones en solitario en muchísimos años habían sido justo lo que anhelaba. 15 días en aquel pueblecito de montaña que Ricardo y yo siempre habíamos soñado con explorar juntos, pero que nunca logramos visitar porque la vida, con sus aires y venires, siempre encontraba cómo posponerlo. Ricardo, mi compañero de vida, nos había dejado hacía 6 años y tras un largo periodo de duelo, de reconfigurar mi existencia y de asumir mi nueva realidad, por fin me había sentido con fuerzas para acometer aquella ilusión pendiente. Muchas gracias, musité al conductor del autobús mientras éste cerraba las puertas del vehículo. Arrastré mi equipaje por el sendero de losas que conducía a la entrada de la vivienda donde había transcurrido los últimos 38 años de mi vida. La casa donde habíamos visto crecer a nuestros 2 hijos, Mateo y Clara. El hogar que, con el tiempo, había aprendido a llenar con mi sola presencia. Rebusqué las llaves en mi bolso mientras contemplaba las bugambillas que adornaban la entrada. Se veían algo mustias. Les había encargado a mis hijos que las regaran durante mi ausencia, pero al parecer habían omitido ese pequeño encargo. No importa, reflexioné. Mañana mismo les dedicaría los mimos que requerían. Cuando por fin di con el llavero, me aproximé a la puerta y percibí algo anómalo. La cerradura presentaba un aspecto diferente, más moderna, más pulida. Intenté introducir mi llave, pero fue en vano. No ajustaba. Una punzada de inquietud comenzó a oprimirme el pecho. ¿Me había equivocado de portal? No, era imposible. Inspeccioné los alrededores, cerciorándome de que me hallaba en el sitio correcto. La misma fachada de color ocre, el mismo número 36 en letras de forja, el mismo olivo centenario que habíamos plantado cuando Mateo apenas contaba 7 primaveras. Fue entonces cuando distinguí el sobre de color crema adherido al portón, con mi nombre caligrafiado en él, Isabel. La grafía pertenecía, sin atisbo de duda, a la de mi hijo mayor. Con dedos vacilantes, despegué el sobre y extraje la misiva que albergaba. Apenas hube leído las palabras impresas, sentí como si un puño invisible me hubiera golpeado el esternón. Mamá, creemos que esto es lo mejor. No se te quiere en esta casa. Te contactaremos para aclarar. Evita, por favor, cualquier escena. Releí la nota en 3 ocasiones, sin poder asimilar lo que estaba sucediendo. Mis propios vástagos me estaban vedando el acceso a mi hogar, la casa que Ricardo y yo habíamos adquirido con tantísimo esfuerzo, la que habíamos sufragado con años de trabajo y renuncias. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Me recosté contra el muro mientras luchaba por tomar una bocanada de aire. Una pareja de jóvenes pasó por la acera y me observó con extrañeza. No deseaba convertirme en el centro de atención del vecindario. Siempre he pensado que los asuntos de familia se dirimen en la intimidad, con entereza. Por un momento, sopesé la idea de aporrear la puerta con toda mi rabia, de reclamar una explicación inmediata. Pero una voz interior, quizás esa prudencia que solo se adquiere con el transcurrir de los años, me instó a conservar la calma, a reflexionar con lucidez. Tomé mi maleta y me encaminé hacia la vivienda de Carmen, mi vecina y amiga desde hacía casi 40 años. Vivía a apenas 2 portales del mío. Durante el breve trayecto, los recuerdos del viaje que acababa de disfrutar se entrelazaban cruelmente con la perplejidad y el desconsuelo del presente. Ayer mismo admiraba el crepúsculo desde aquella terracita con vistas a las montañas, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en armonía conmigo misma. Carmen abrió la puerta incluso antes de que yo terminara de pulsar el timbre. «Isabel, que pronto has vuelto». «¡Qué ilusión verte!», exclamó con una sonrisa que se esfumó al instante al reparar en mi semblante. «¿Qué ocurre? ¿Te encuentras bien?».
No, Carmencita, no estoy bien, respondí con la voz entrecortada. ¿Puedo pasar? Una vez dentro, acomodada en su salón con una infusión humeante entre las manos, le relaté lo sucedido. Carmen me escuchó en un silencio tenso, su rostro mudándose en una expresión de pura indignación. «¿Han cambiado el cerrojo?» «Pero, ¿quiénes se han creído que son?», estalló en cuanto concluí mi narración. «Es tu casa, Isabel». «¿Qué justificación pueden tener para semejante acto?» «No lo sé», contesté, intentando no desmoronarme. «Debo hablar con ellos». Cogí mi teléfono y marqué el número de Mateo. 3 tonos y su voz se oyó al otro lado. «Mamá», dijo en un tono que me sonó artificial. «Ya estás de vuelta». «Mateo, estoy delante de casa». «No puedo acceder». «¿Qué demonios está pasando?» Se produjo un silencio denso antes de que replicara. «Ahora mismo estoy en un compromiso ineludible. No puedo atenderte. Te llamo en un rato». «¿Un compromiso, Mateo?» «Me habéis dejado en la calle, literalmente». «¿Dónde se supone que voy a pernoctar esta noche?» «Lo lamento, mamá. De verdad que no puedo hablar. Verónica te llamará en breve. Quédate con Carmen entretanto». Y colgó. Así, sin más preámbulos. Contemplé el teléfono, atónita. En sus 39 años, mi hijo jamás me había dispensado un trato tan gélido. Intenté llamar a Clara, mi hija, pero su línea comunicaba constantemente. «No puedo dar crédito», susurré. «Te quedas aquí esta noche», sentenció Carmen con aplomo. «Y mañana mismo aclararemos este embrollo. Si hace falta, llamamos a un cerrajero y a la guardia. Es tu propiedad, Isabel». Asentí, agradecida por su respaldo, pero mi cabeza ya estaba repasando los sucesos de las últimas semanas, buscando indicios, señales que pudiera haber obviado. Rememoré la sobremesa en que comuniqué mi plan de escaparme unos días por mi cuenta. Estábamos todos congregados para la comida dominical, Mateo y su mujer, Verónica, Clara, que atravesaba un divorcio complicado, y yo. «¿Sola?», inquirió Mateo, arrugando la frente. «¿Y si te ocurre algo? ¿Si caes enferma?» «Tengo 70 años, no 100», repliqué con una leve sonrisa. «Puedo valerme por mí misma, cielo». «Pero, Isabel, es que el chalet es enorme para ti sola», terció Verónica con esa suficiencia que a menudo empleaba. «Siempre nos inquieta que pases tanto tiempo sin nadie alrededor». «Cuento con los vecinos, mis talleres, mis amistades», contesté, notando como una barrera invisible se alzaba en mi interior. «Y esta es mi casa, aquí residen mis recuerdos, mi existencia». Clara había guardado silencio, jugueteando con los cubiertos. Cuando nuestras miradas se encontraron, percibí en sus ojos una melancolía que me desasosegó. «¿Tú qué piensas, hija?», le pregunté sin rodeos. «Creo que te mereces esas vacaciones, mamá», dijo esbozando una sonrisa tenue. «Te has pasado la vida entera velando por los demás. Ya es hora de que te dediques un poco a ti». Ahora, en el salón de Carmen, aquellas palabras reverberaban en mi mente con un cariz distinto. ¿Había sido un consejo genuino o una manera de propiciar mi marcha? ¿Sucedió algo más estas últimas semanas?, inquirió Carmen, sacándome de mis cavilaciones. ¿Alguna rencilla? ¿Algún contratiempo? No que yo recuerde, respondí, pero entonces evoqué otro pormenor. Aunque Clara anda con apuros económicos desde su separación, y Mateo comentó algo sobre una inversión cuantiosa que pretendía realizar. Me sondeó sobre si estaría dispuesta a obtener liquidez de la casa. Carmen enarcó las cejas. ¿Te propuso vender la casa? No directamente, pero sí sugirió que podría estudiar alternativas para convertir el patrimonio en efectivo. Le dije que debía meditarlo. Dedicamos la hora siguiente a contactar con diversos parientes, con el pretexto de anunciar mi regreso, pero en verdad para intentar sonsacar información. Mi cuñada Beatriz, hermana de Ricardo, me desveló sin pretenderlo un dato crucial. ¿Qué tal les va a Mateo y Verónica en tu casa? Me dijeron que se habían instalado provisionalmente mientras estabas fuera. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Se han mudado a mi casa?, pregunté, esforzándome por sonar indiferente. Sí, ¿no lo sabías?
Mateo comentó que era para atender la vivienda durante tu ausencia y que seguramente sería lo más conveniente. Hasta que se interrumpió de golpe. Bueno, imagino que ya lo hablaréis vosotras. Claro, desde luego, repliqué, fingiendo estar al corriente. Cuando finalicé la llamada, miré a Carmen con una nueva y amarga certeza instalándose en mi entendimiento. Se han acomodado en mi hogar, dije con parsimonia, y por lo visto no tienen ninguna prisa por marcharse. Aquella noche apenas logré conciliar el sueño en la habitación de invitados de Carmen. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Qué les había llevado a mis hijos a creer que podían, sin más, adueñarse de mi hogar? A la mañana siguiente, Verónica finalmente me contactó. Isabel, dijo con esa familiaridad impostada que siempre me había resultado incómoda. Siento que te hayas tenido que enterar de esta forma. Preferíamos comentártelo personalmente. ¿Comentar el qué, exactamente?, inquirí, manteniendo la voz firme. Sobre las disposiciones para tu futuro. Mateo, Clara y yo hemos estado debatiendo mucho al respecto. Consideramos que la casa es excesiva para ti sola, exige mucho mantenimiento, supone un gasto considerable. Es mi casa, Verónica. Yo soy quien decide si es excesiva o no. Por supuesto, pero también hay que ser realistas. Tú misma has comentado en varias ocasiones que te sientes sola. Además, últimamente hemos observado ciertas conductas que nos alarman. ¿Conductas que os alarman?, repetí, sintiendo que la conversación derivaba hacia un terreno aún más turbio. Olvidas cosas, confundes las fechas, y este viaje, marcharte así, sola, sin consultarlo bien. Os lo comuniqué con un mes de antelación, interrumpí, sintiendo como la indignación bullía en mi interior. Y todos parecisteis conformes. Accedimos porque no queríamos disgustarte, pero sinceramente no fue una decisión prudente. La cruda realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con toda su brutalidad. No solo ansiaban mi casa, estaban urdiendo un relato en el que yo era incapaz de cuidar de mí misma. Verónica, quiero hablar con mis hijos, con Mateo y con Clara, cara a cara, dije, pugnando por no perder la serenidad. Claro, podemos vernos mañana, pero Isabel, tienes que comprender que todo esto es por tu bien. Nos preocupamos por ti. Cuando colgué, me sentí exhausta, física y anímicamente. Carmen, que había estado presente durante la llamada, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Hay algo más, dijo con semblante serio. Debí habértelo dicho anoche, pero no quise angustiarte más. Se incorporó y extrajo un sobre voluminoso de un secreter. Llegó hace 3 días a tu domicilio. Como me pediste que te recogiera la correspondencia, lo guardé con el resto. Pero este me llamó la atención por el remitente. Era un sobre con el membrete de un bufete de abogados. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer el documento que contenía. A medida que avanzaba en la lectura, sentía que el aire me faltaba. Mateo había iniciado un procedimiento judicial para ser designado mi tutor legal, argumentando mi presunta incapacidad mental. Según el escrito, yo evidenciaba claros indicios de deterioro cognitivo y una toma de decisiones irresponsable, manifestada en conductas erráticas y disposiciones financieras cuestionables. ¿Disposiciones financieras cuestionables? Mi viaje, mi negativa a vender la casa. No pueden hacerme esto, balbucí. No, desde luego que no pueden, corroboró Carmen. Nos aliaremos y lucharemos. Pasé el resto del día en un estado de conmoción, oscilando entre la furia y la incredulidad. Incredulidad, desconsuelo e ira. Mis propios hijos, a quienes había criado con tanto amor, estaban conspirando a mis espaldas para declararme *** incapaz y despojarme de mi hogar. ***. Por la tarde, conseguí hablar con Clara. A diferencia de su hermano y su cuñada, ella parecía genuinamente desolada. Lo siento muchísimo, mamá, dijo con la voz rota. Todo se nos fue de las manos. Mateo dijo que era lo mejor para todos, que tú estarías mejor atendida en una residencia y que el dinero de la venta de la casa nos vendría bien a todos. ¿Y tú le diste crédito?, pregunté, sintiendo una nueva punzada de dolor. No quería creerle, pero últimamente se ha vuelto tan persuasivo y yo estoy tan ahogada con las deudas del divorcio,
Se interrumpió entre sollozos. Perdóname, mamá. Debí haberme resistido con más determinación. Tras colgar, me quedé observando por la ventana de la casa de Carmen. A lo lejos distinguía el tejado de mi propia casa, donde ahora residían Mateo y Verónica, tramando mi futuro sin mi consentimiento. La reunión se había fijado para el día siguiente. Ellos contaban con la baza del factor sorpresa, pero yo poseía algo mucho más valioso: la verdad y la justicia de mi parte. Si creían que podrían manipularme o amedrentarme, estaban subestimando seriamente a esta mujer de 70 años. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, tomé una resolución: no iba a permitir que me arrebataran ni mi dignidad ni mi hogar, pero tampoco iba a rebajarme al nivel de la confrontación airada o el escándalo público. Esta contienda exigía inteligencia, estrategia y, sobre todo, la serena fortaleza que únicamente otorgan los años. Decidí que iba a recuperar no solo mi casa, sino también el respeto que merecía, y lo haría de una manera que mis hijos jamás olvidarían. Había transcurrido una semana desde aquel día aciago en que regresé de mis vacaciones para toparme con la puerta cerrada de mi propio hogar. 7 jornadas que aproveché con esmero, actuando con la precisión y la serenidad de quien tiene perfectamente claro su proceder. Entretanto, en mi casa, porque seguía siendo mi casa, pese a todo, la vida transcurría para mis hijos y mi nuera, ignorantes de la tormenta que yo estaba gestando. Aquel domingo por la tarde, Mateo había organizado una suerte de consejo familiar. Según me había confiado Clara en uno de nuestros discretos encuentros, pretendían ultimar los pormenores del plan que habían trazado para mí. Verónica incluso había cursado invitación a algunos parientes cercanos con la intención de presentar el asunto, como una determinación consensuada y motivada por el afecto. El reloj señalaba las 5 de la tarde cuando un vehículo de alquiler con conductor se detuvo frente a la vivienda. Del automóvil descendimos 4 personas: Carmen, una señora de mediana edad con un portafolios, un hombre más joven con una carpeta y yo. Avanzamos en silencio hacia la entrada. Podía oír conversaciones en el interior, alguna risa esporádica. Respiré hondo y llamé al timbre. Las voces cesaron de inmediato. Fue Mateo quien abrió la puerta. Al verme, su rostro adquirió una palidez espectral. «Mamá», farfulló. «No te aguardábamos hoy». «Salta a la vista», respondí con aplomo. «¿Se puede pasar?» «A fin de cuentas, sigue siendo mi casa». Sin aguardar contestación, me adentré seguida de mis acompañantes. En el salón se encontraban congregados Verónica, Clara, mi cuñada Beatriz, mi hermano Luis y un par de primos lejanos. Todos se quedaron petrificados al verme irrumpir con mi pequeño séquito. «Buenas tardes a todos», saludé con voz firme, pero cortés. Lamento interrumpir su cónclave, pero estimo que el asunto que están tratando me atañe directamente. Clara se puso en pie de un salto, visiblemente alterada. «Mamá, yo, nosotros». «No es preciso que te justifiques ahora, hija», la atajé con dulzura. «Ya tendremos ocasión de conversar». Me volví hacia los presentes e inicié las presentaciones. «Les presento a la doctora Elisa Vargas, especialista en neurología avanzada», dije, señalando a la mujer del portafolios. «Este es el licenciado Andrés Herrera, mi letrado. Y a Carmen ya la conocen todos ustedes». El mutismo en la estancia era total. Verónica, acomodada en mi butaca predilecta, parecía haberse quedado sin palabras, algo insólito en ella. «¿Qué significa todo esto?», preguntó finalmente Mateo, intentando recobrar el dominio de la situación. «Mamá, estábamos precisamente deliberando sobre tu bienestar, sobre cómo podemos asistirte en esta nueva etapa de tu vida». «¿Y qué habéis considerado por vuestra parte, hijo?», repliqué sin alterar mi tono sosegado. «Entonces, no os importará que me siente a escuchar los planes que teníais para mí, ¿verdad?». Tomé asiento en una silla que Carmen me acercó solícitamente. Mis acompañantes permanecieron erguidos, como una silenciosa escolta. «Verás, mamá», comenzó Mateo, recomponiéndose, «todos estamos inquietos. Vivir sola a tu edad en una casa tan espaciosa, con tantas cargas, no es lo más seguro. Además», intervino Verónica, «últimamente has manifestado ciertas conductas que nos alarman, despistes,
confusiones, decisiones impulsivas como ese viaje. ¿Te refieres al viaje que organicé durante medio año?, inquirí con genuina curiosidad. El que sufragué con mis propios ahorros y para el cual suscribí un seguro médico especial para viajeros de mi edad. Verónica se removió, incómoda, en su asiento. No se trata solo del viaje, Isabel, insistió. Es un patrón de comportamiento general. Comprendo, dije asintiendo. ¿Y ese patrón incluye impedirme el acceso a mi propia casa durante mi ausencia, cambiar las cerraduras e iniciar un proceso legal para declararme mentalmente incapacitada? Los murmullos de asombro entre los familiares presentes confirmaron mis sospechas. No todos estaban al corriente de la magnitud del plan. ¿Es eso cierto, Mateo?, preguntó mi hermano Luis, visiblemente contrariado. Mateo se pasó una mano por el cabello, un gesto que repetía desde niño cuando se sentía acorralado. No es tan sencillo, tío. Mamá precisa ayuda, aunque ella no quiera admitirlo. Y sí, iniciamos el proceso legal, pero es por su propio bien. Por mi propio bien, repetí con lentitud. ¿Sabéis qué he estado haciendo durante esta semana en la que me dejasteis sin techo? Sin esperar respuesta, hice un ademán a la doctora Vargas, quien abrió su portafolio y extrajo varios informes. La señora Isabel Montero se ha sometido voluntariamente a una exhaustiva evaluación neurológica y cognitiva. En mi consulta, explicó la doctora con profesionalidad. Los resultados que aquí presento demuestran que sus capacidades cognitivas se encuentran intactas, incluso por encima de la media para su grupo etario. No existen indicios de demencia, deterioro cognitivo leve, ni ninguna otra afección que justifique una intervención legal o médica. Un nuevo silencio se apoderó de la sala. Clara mantenía la vista fija en el suelo, mientras Mateo y Verónica intercambiaban miradas cargadas de preocupación. Además, prosiguió la doctora, he examinado su historial clínico de los últimos 6 años. La señora Montero acude con regularidad a sus revisiones médicas, sigue todas las pautas preventivas y controla adecuadamente una leve hipertensión con dieta y ejercicio. Es, en definitiva, un modelo de envejecimiento saludable. El letrado dio un paso al frente y depositó una carpeta sobre la mesa de centro. Por otra parte, dijo con voz nítida, hemos documentado minuciosamente todo lo acaecido en los últimos días. El cambio no autorizado de cerraduras de una propiedad ajena es constitutivo de delito. Contamos con testimonios de vecinos que confirman que ustedes se instalaron en la vivienda durante la ausencia de la señora Montero, así como la nota que le dejaron prohibiéndole la entrada. Todas las miradas se clavaron en el sobre que el abogado extrajo de su carpeta, donde se hallaba la nota que Mateo había dejado en la puerta. Asimismo, continuó el letrado, hemos registrado las comunicaciones entre el señor Mateo Montero y diversos agentes inmobiliarios durante las últimas semanas, en las que se negocia la posible venta de esta propiedad sin el conocimiento ni el consentimiento de su legítima dueña. Mateo se puso en pie, visiblemente alterado. ¿Has estado espiando mis correos, mis conversaciones privadas? No ha sido necesario espiar nada, hijo, respondí con calma. Nunca cambiaste la contraseña de la cuenta de correo que creamos para gestionar las facturas del hogar cuando tu padre enfermó, ¿lo recuerdas? El rostro de Mateo se crispó en una mueca de disgusto al percatarse de su descuido. Todo esto es un terrible malentendido, intervino Verónica, adoptando un tono conciliador. Solo pretendíamos lo mejor para ti, Isabel. La casa es muy grande, exige mucho cuidado y tiene un valor económico considerable. Dinero que, y casualmente, aliviaría bastante las deudas que Mateo ha contraído últimamente, completé su frase. Los ojos de Verónica se agrandaron por la sorpresa. ¿También estás al tanto de eso? Claro que lo estoy, Verónica. Soy su madre. He notado su desasosiego, las llamadas a escondidas, los sobresaltos cuando suena el teléfono. No necesito espiar para saber cuándo mi hijo atraviesa dificultades. Me volví hacia Mateo, que ahora parecía un hombre derrotado. Lo que no alcanzo a comprender, hijo, es por qué no acudiste a hablar conmigo directamente. ¿Por qué recurrir a esta estratagema? El silencio se prolongó varios segundos antes de que Mateo respondiera. Porque sabía que no accederías a vender la casa, musitó finalmente. La necesitábamos con urgencia, mamá. La inversión resultó ser un fiasco.
Debemos mucho dinero a personas que no se caracterizan precisamente por su paciencia. Y tú siempre has dicho que esta casa era tu santuario, que nunca la venderías mientras vivieras. Así que decidisteis que era más sencillo declararme incompetente, concluí, despojarme de mi capacidad legal para decidir sobre mi propio patrimonio. Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Yo no estaba de acuerdo, dijo mirándome directamente. Pero Mateo insistió en que no había otra alternativa, que era por tu bien, que estarías mejor en una residencia con cuidados profesionales. Y yo estaba tan abrumada con mis propios problemas que no tuve el coraje para oponerme. Cállate, Clara, espetó Verónica. No tienes por qué darle explicaciones. Sí que tengo que dárselas, respondió Clara con una firmeza que me sorprendió. Es mi madre, la única que ha estado a mi lado incondicionalmente cuando mi matrimonio se vino abajo. Mientras tú, Verónica, me decías que debía aguantar por el que dirán. Verónica se levantó indignada. ¿Cómo te atreves? Nosotros te ofrecimos cobijo cuando tu marido te puso de patitas en la calle. Basta, intervine con voz serena, pero firme. No estamos aquí para reprocharnos mutuamente. Estamos aquí para esclarecer la situación y tomar decisiones. Me dirigí al abogado, licenciado Herrera. ¿Podría exponerles cuál es nuestra posición legal en este momento? El letrado asintió y comenzó a hablar con precisión profesional. La señora Montero tiene derecho a interponer una denuncia formal por el cambio no autorizado de cerraduras, lo que podría derivar en imputaciones por usurpación y apropiación indebida. También podría emprender acciones legales contra el intento fraudulento de declararla incapacitada. Adicionalmente, cualquier gestión con agentes inmobiliarios o potenciales compradores realizada sin su autorización podría constituir un intento de estafa. Los rostros de Mateo y Verónica reflejaban una mezcla de temor y bochorno. Clara parecía al borde del llanto. Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, me puso una mano en el hombro, brindándome su apoyo tácito. Mi hermano Luis y mi cuñada Beatriz observaban la escena con evidente desazón. No obstante, continuó el abogado, la señora Montero me ha transmitido claramente sus deseos y no está interesada en llevar este asunto por la vía judicial, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento que había preparado meticulosamente durante toda la semana. No voy a denunciaros, dije con voz clara. No quiero arrastrar el nombre de nuestra familia por los tribunales ni causar más dolor del que ya hemos padecido. Mateo y Verónica parecieron relajarse ligeramente, pero interrumpí ese alivio momentáneo. Sin embargo, hay condiciones innegociables ***. Me puse de pie y caminé lentamente por el salón, el mismo salón donde habíamos celebrado cumpleaños, nochebuenas y aniversarios durante décadas. Primera condición, esta casa sigue siendo mi hogar y mi propiedad. No está en venta ni ahora ni en un futuro previsible. Verónica abrió la boca para protestar, pero Mateo le hizo un gesto para que guardara silencio. Segunda condición, Clara puede vivir aquí conmigo temporalmente hasta que resuelva su situación económica y encuentre un nuevo lugar para ella y los niños. Clara me miró con los ojos llenos de gratitud y sorpresa. Tercera condición, Mateo y Verónica deberán buscar otra solución para sus problemas financieros. Estoy dispuesta a ayudarles de otras formas, pero no a costa de mi hogar ni de mi dignidad. Me detuve frente a ellos. Y cuarta condición, la más importante, quiero saber la verdad completa. Quiero saber exactamente qué ha pasado, cómo llegaron a este punto y por qué pensaron que esta era una solución aceptable. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, casi palpable. Finalmente, fue Mateo quien lo rompió. Estamos arruinados, mamá, dijo con voz quebrada. Invertí todo nuestro capital en un negocio que resultó ser un engaño. Perdimos los ahorros, solicité créditos que no puedo devolver. La casa, tu casa, era nuestra única tabla de salvación. ¿Y por eso decidiste que era mejor declararme incompetente en vez de hablar conmigo como un adulto? Tú nunca lo entenderías, intervino Verónica. Siempre has sido tan chapada a la antigua.
La casa familiar no se toca, los problemas se resuelven sin pedir prestado. No podíamos simplemente pedírtelo. Así que era más fácil anular mi autonomía, concluí. Hacerme desaparecer del proceso. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Lo sentimos, mamá», murmuró. «No, no lo sentís», respondí con firmeza, pero sin hostilidad. «Al menos no todavía. Lo que sentís es que vuestro plan ha fracasado, pero espero que algún día podáis sentir verdadero arrepentimiento por haber traicionado la confianza de una madre que siempre ha estado dispuesta a ayudaros». Me volví hacia el resto de la familia. «Lamento que hayáis sido involucrados en este penoso asunto. Como pueden comprobar, no estoy senil ni incapacitada. Solo soy una mujer mayor que desea vivir con dignidad en la casa que levantó con su esposo». Mi cuñada Beatriz se levantó y vino hacia mí. «Isabel, si hubiéramos sabido algo, jamás lo habríamos consentido». «Lo sé, Beatriz», respondí abrazándola brevemente. «No os guardo ningún rencor». El ambiente comenzó a distenderse levemente. Clara se acercó y me tomó la mano. «¿De verdad puedo quedarme contigo?», preguntó en voz baja. «Por supuesto, hija. Esta casa siempre ha sido un refugio para nuestra familia y lo seguirá siendo». Mateo y Verónica comenzaron a recoger sus escasas pertenencias en silencio. El abogado les comunicó que disponían de un día completo para desalojar completamente la vivienda y que debían entregar todas las copias de las llaves de las nuevas cerraduras. Mientras la reunión se disolvía, me acerqué a Mateo, que introducía sus cosas en una bolsa de viaje con movimientos tensos. «Hijo», dije suavemente, «esto no significa que deje de quererte. Siempre serás mi hijo y siempre estaré dispuesta a tenderte una mano». Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que intentamos hacerte?» «Porque soy tu madre», respondí simplemente, «y porque he vivido lo suficiente para saber que todos cometemos errores garrafales cuando estamos desesperados. La diferencia radica en cómo decidimos afrontar las consecuencias». «No sé si podré mirar a Clara a la cara después de esto», confesó. La presioné, la manipulé. «Dale tiempo», aconsejé. «Y cuando estés preparado, pídele perdón. No con palabras, sino con hechos». Asintió levemente antes de continuar con su tarea. 3 horas más tarde, la casa había vuelto a una aparente normalidad. Clara se instaló en su antiguo dormitorio y yo recuperé mi alcoba principal, donde Verónica había colgado sus vestidos y alterado la disposición del mobiliario. Esa noche, mientras Clara dormía, me senté en el porche trasero con una taza de tila, contemplando el jardín donde mis hijos habían jugado de pequeños. Carmen se unió a mí, trayendo 2 porciones de bizcocho casero. «¿Lo conseguiste?», dijo con admiración. «Sin gritos, sin escándalos, sin revancha». «No había otra manera», respondí. «Si hubiera optado por la confrontación directa, habría perdido a mis hijos para siempre, y ya he perdido demasiado en esta vida como para añadir más desgarros». «¿Crees que Mateo aprenderá la lección?». «Eso espero, pero si no lo hace, al menos habrá aprendido que su madre no es una anciana desvalida a la que pueden manejar a su antojo». Ambas reímos con suavidad. «¿Qué harás ahora?», preguntó Carmen. «Mañana a primera hora llamaré para instalar un sistema de alarma moderno. Después visitaré a un notario para actualizar mi testamento y asegurarme de que mis voluntades sean respetadas, cuando realmente no pueda defenderlas por mí misma». «Siempre un paso por delante», comentó Carmen. «La edad me ha enseñado que la mejor forma de protegerse no es levantando murallas, sino construyendo puentes con cimientos sólidos». 15 días después, Clara y yo habíamos establecido una rutina confortable. Ella teletrabajaba mientras buscaba un apartamento adecuado para ella y los niños, que estaban provisionalmente con su padre. Yo había retomado mis actividades habituales, el taller de cerámica, las clases de yoga, las meriendas con mis amigas. Mateo llamó para invitarme a almorzar. Acepté, consciente de que sería una conversación delicada. Nos encontramos en un pequeño mesón cerca de mi casa. «Verónica y yo nos estamos separando», anunció tras los saludos de rigor. No mostré sorpresa. Algunas uniones solo florecen en la bonanza.
Lo lamento, dije sinceramente. No lo lamentes. Es lo mejor. Esta situación, lo que intentamos hacerte, nos mostró quiénes somos en realidad. Y no me gustó lo que vi. Noté una nueva humildad en sus palabras, una reflexión honesta que no había percibido en años. ¿Qué harás ahora? He encontrado un empleo en otra provincia. No es gran cosa, pero es un comienzo. Tendré que declararme en suspensión de pagos, perderé el coche, el piso alquilado. Pero no tu dignidad. Sonrió débilmente. Eso espero, recuperarla poco a poco. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Lo harás. Confío en ti, hijo. Sus ojos se humedecieron. No merezco tu confianza, mamá. El perdón y la confianza no se merecen, se ofrecen, respondí. Y yo elijo ofrecértelos porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Al final del almuerzo, mientras abonaba la cuenta, insistió en invitarme con el poco efectivo que le quedaba. Me preguntó algo que evidentemente llevaba tiempo queriendo saber. Mamá, ¿cómo lo hiciste? En solo una semana lo organizaste todo, los exámenes médicos, el abogado, las pruebas. Le sonreí, recordando los intensos días que siguieron a mi amargo descubrimiento. Nunca subestimes a una mujer mayor, hijo. Contamos con recursos que vosotros ni imagináis. Pero, ¿cómo sabías qué hacer? No lo sabía, admití. Pero sí sabía a quién pedir consejo. La doctora Vargas es compañera de mi grupo de yoga. El licenciado Herrera es hermano de mi amiga del taller de cerámica. Y Carmen, bueno, Carmen ha estado a mi lado en cada crisis de los últimos 40 años. Mateo asintió pensativo. Subestimamos tu red de afectos. Subestimasteis muchas cosas, hijo. Mi inteligencia, mi determinación, mi conocimiento de mis propios derechos. Pero sobre todo subestimasteis que la sabiduría no mengua con los años, se acrecienta. Esa noche, de vuelta en mi casa, mi verdadero hogar, seguro y mío, reflexioné sobre todo lo ocurrido mientras regaba las plantas del jardín. Clara salió a ayudarme, portando la regadera de latón que su padre había comprado décadas atrás. «¿Sabes, mamá?», dijo mientras vertía agua cuidadosamente sobre las bugambillas. «Creo que nunca te había conocido realmente hasta ahora». «¿A qué te refieres?» «Siempre te vi como, no sé, simplemente como mi madre. Alguien que estaba ahí, que velaba por nosotros, pero nunca vi tu fortaleza, tu inteligencia estratégica, tu entereza». Sonreí, reconociendo en sus palabras algo que muchos hijos descubren tardíamente, que sus padres son personas completas, con capacidades y profundidades que van mucho más allá del rol parental. La vida es larga, hija. Hay tiempo para conocernos de verdad. Espero ser como tú cuando tenga tu edad, dijo con sinceridad. Serás mejor, respondí, porque habrás aprendido de mis errores y de los tuyos. Mientras terminábamos de regar, contemplé mi casa iluminada por el sol del atardecer. Las ventanas brillaban como ojos sabios. Los muros se mantenían firmes, como yo había aprendido a mantenerme. Esta casa, como yo misma, había resistido tormentas, pérdidas y traiciones, pero seguía en pie. Y así continuaría. Porque la verdadera fortaleza no reside en los muros que nos protegen, sino en la sabiduría que nos permite discernir cuándo ser firmes y cuándo ser flexibles, cuándo luchar y cuándo perdonar. Esa es la lección que espero que mis hijos eventualmente aprendan de todo esto, porque al final, cuando volví de vacaciones y encontré la cerradura cambiada con aquella cruel nota, decidí no solo recuperar mi casa, sino también enseñarles que el respeto y la dignidad no disminuyen con la edad. Se transforman en algo más profundo, más sabio y, paradójicamente, más fuerte.